Bienvenidos, mis compañeros Ednalicet Puentes, Dina Alejandra Rivera y quienes habla Berta Rocío Cortés, estudiantes de Maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad UMESID, presentamos para la asignatura Perfil del Docente una reflexión sobre las características del perfil docente en la actualidad. Para mencionar esas características del perfil docente se debe ir más allá de definir un listado de las capacidades y competencias que identifican la formación. Se necesita reflexionar en los elementos desde todos los puntos, desde todos los niveles de desempeño que en un contexto real favorece la resolución de problemas educativos. El docente requiere estrategias nuevas, vinculación en lo digital, experiencias y conocimientos que le ayuden a dar respuesta a los diferentes interrogantes que se presentan en su diario vivir, ya que la manera de aprender y enseñar ha sufrido un cambio radical. Les voy a hablar sobre las habilidades comunicativas. Estas son el medio entre el docente y los estudiantes. En nuestra labor docente se debe manejar todos los elementos que tienen gran utilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que éste pueda transmitirse de forma significativa. Y las habilidades comunicativas son las que posibilitan al docente actuar utilizando específicamente medios lingüísticos de acuerdo a las necesidades del contexto. Pero por ello comunicar se convierte en un arte, debe ser aprendido y practicado, y en el aula se presenta de forma verbal y no verbal. Comparto con ustedes dos datos interesantes. El primero es sobre las primeras manifestaciones de comunicación que surgió en la época paleolítica, donde las representaciones se hacían a través de dibujos. Esto realmente sirvió para fortalecer a las personas como grupo social. El otro es sobre las habilidades comunicativas que la ONU se ha manifestado, hablando sobre el analfabetismo en la población mundial, que es un problema que recorta los derechos básicos de las personas. Las principales habilidades comunicativas de un docente son hablar, escuchar, observar, socializar e innovar. Hablar es la relación comunicativa más usada en las personas. Es fundamentalmente para poder transmitir lo que queremos. La comunicación oral expresa nuestra manera de ser, nuestro pensar, sentir, utiliza elementos que nos llevan a hacerlo cada día mejor. El lenguaje y las conductas no verbales del profesor y los estudiantes son mediadores para el intercambio de información. Esta habilidad es básica para el docente ya que de acuerdo a cómo yo diga las cosas, el tono de voz que use, las palabras adecuadas que utilice, va a hacer que el docente tenga un nivel de confianza ante la comunidad educativa y credibilidad. Es decir, de acuerdo a cómo yo me exprese y la información que yo quiera transmitir va a ser recibida de forma asertiva o negativa. Escuchar facilita el diálogo constructivo, requiere tener actitud y disposición consciente para oír. Escuchar es otra habilidad importante ya que muchos estudiantes van al colegio con un propósito y es que los escuchen. Ven en el docente la posibilidad de expresarse y de contar parte de su diario vivir. Por tanto, escuchar es una habilidad que va innata con el docente. Innovar es modificar elementos básicos para mejorarlos bajo un proceso creativo. Innovar nos ha tocado siempre a los docentes. Por ejemplo, durante esta pandemia del COVID-19 hemos tenido que innovar en diferentes procesos tecnológicos para poder continuar con los procesos académicos, ya que nos encontramos aislados. Pero innovar no solo se queda en lo tecnológico, sino en la forma como yo llego a los estudiantes, como yo transformo mi aula, cómo expreso los elementos que utilizo para motivar principalmente al estudiante. La innovación va ligada, considero, a la motivación del estudiante. Observar en referencia a adquirir e interpretar información en acontecimientos, situaciones especiales de su contexto académico. Observar es fundamental. Por ejemplo, me desempeño en primaria y considero que la observación es básica para acercarme más a mis estudiantes. Por medio de la observación puedo conocer diferentes situaciones que se dan en el aula, pero adicionalmente puedo conocer a mis estudiantes y su contexto real o familiar. Por último, la socializar tiene una estrecha relación con el desarrollo cognitivo y los aprendizajes que se van a realizar en la escuela. Socializar hemos visto que es muy fundamental en la escuela. A través de esta pandemia o después de toda esta pandemia nos hemos dado cuenta que uno no solamente iba al colegio a desarrollar procesos académicos, sino a socializar. Y en este momento a los docentes y a los estudiantes nos está haciendo mucha falta el ir a socializar. Es decir, para los docentes nos hace falta tener el contacto con los estudiantes,
A los estudiantes les hace falta tener contacto con sus compañeros y a nosotros también nos hace falta tener ese contacto con nuestros pares, con nuestros compañeros docentes. Socializar es fundamental para el desarrollo académico. Hemos tenido que reinventarnos de otra forma para continuar los procesos académicos, pero definitivamente el proceso de ir al colegio y estar con estudiantes y con los compañeros es fundamental para seguir creciendo como docente y como persona. Gracias por su atención. Los dejo a continuación con mi compañera Lisette, quien les va a hablar de gestión de la evaluación y metodología docente. Cordial saludo, soy Lisette Puente Serrán y a continuación vamos a hablar de algunas características del perfil del docente en la actualidad. Miremos sobre la gestión de la evaluación, la cual es bastante importante debido a que responde a un proceso de planificación, de implementación y de valoración, donde evaluar requiere de hacer un análisis continuo y formativo, el cual debe llevarnos a implementar o a diseñar estrategias de mejora y a crear resultados. En palabras de Jimeno Sacristán, evaluar hace referencia a cualquier proceso por medio del cual una o varias características de un alumno, de un grupo de estudiantes, de un ambiente educativo, de materiales, de docentes y de un programa curricular reciben la atención del que evalúa. Se analiza y se valoran sus características y condiciones en función de unos criterios o puntos de referencia para emitir un juicio relevante para la educación. La evaluación es aquel proceso que nos lleva a la reflexión. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es especificar el tipo de aprendizajes que deseamos promover desde las diferentes asignaturas. Esto dicho en palabras de Fernández. En la figura 2 vamos a mirar algunos objetivos o algunas temáticas que debemos plantearnos para enseñar en el aula de clase, aparte de lo acá estipulado en el plan curricular. Por ejemplo, resolver los problemas de la vida cotidiana, procedimientos, destrezas intelectuales para utilizar y aplicar conocimientos, desarrollar comportamientos sociales, intereses y afectos en relación con los objetivos y las situaciones. Los aprendizajes se deben expresar a través de los objetivos educativos. Esos objetivos educativos deben cumplir con unos requisitos o condiciones para las prácticas evaluativas. Encontramos entonces ofrecer situaciones que favorezcan la evaluación, formar a los estudiantes, se evalúa para mejorar, se valora lo que se tiene y lo que hace falta, se contrastan las valoraciones, es decir, que tiene que haber un proceso de comparación. Siempre se basa en evidencias, debe ser global, es decir, responder a conocimientos, habilidades y aptitudes. Debe basarse en criterios conocidos, debe ser constante, correcta y ética. La eficacia de la evaluación depende en buena parte de que se prepare asertivamente, decidiendo cómo se recogerá la información. Esto es dicho en palabras de Fernández. Algunas técnicas son los exámenes orales, las pruebas escritas, las pruebas objetivas tipo test, mapas conceptuales, el trabajo académico, las preguntas, el diario, el portafolio, el proyecto, la resolución de problemas, la resolución de casos, el ensayo, el debate y la observación. Lo cual nos lleva ahora a revisión de la metodología docente, que en palabras de Miguel es un conjunto de decisiones sobre los procedimientos a emprender y sobre los recursos a utilizar en las diferentes fases de un plan de acción, organizados y secuenciados de forma coherente, llevándonos a objetivos
entendidos en cada uno de los momentos del proceso y los cuales nos permiten dar una respuesta a la finalidad última de una tarea educativa. A continuación, vamos a hablar de algunos métodos y que están clasificados en enfoques. El enfoque didáctico para la individualización nos lleva a una enseñanza programada y a una enseñanza modular, es decir, a la utilización de guías y de talleres. El segundo enfoque, el enfoque de la socialización didáctica, en donde encontramos la lección tradicional, el método del caso, la enseñanza por centros de interés, el seminario, la metodología del aprendizaje cooperativo. Y en tercer lugar, encontramos un enfoque globalizado, donde están los proyectos de aula, la resolución de problemas, la simulación didáctica, las obras de teatro, técnicas grupales, foros, debates y las lluvias de ideas. Hay muchísimos métodos más que se utilizan en el aula de clase. Esta es una breve clasificación. Gracias por su atención. A continuación los dejo con mi compañero Dean Alejandro, quien les va a explicar más acerca de este enfoque. Para complementar los aportes de las compañeras, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del bilingüismo en la educación colombiana. En el año 2004 el Ministerio de Educación diseña el Programa Nacional de Bilingüismo, que estipula los lineamientos y objetivos para su desarrollo en Colombia. En el libro Bilingüismo en Colombia se expone que una de las expresiones más importantes del capital humano es el bilingüismo. Es por esa razón que en Colombia la importancia del inglés se refleja también en la implementación de políticas incluyentes para los sectores con más bajos recursos. Java 2013 nos menciona: existen diversos estudios que demuestran el efecto de la consolidación de un idioma y el dominio de lenguas extranjeras sobre el crecimiento económico. El Ministerio de Educación estableció vínculos con el Plan Nacional de Bilingüismo, no solo con el propósito de modificar competencias bilingües, sino también de fortalecer la calidad educativa. Colombia padece una carencia en docentes con manejo del inglés. Uno de los motivos es que no hay suficiente estímulo para que los bachilleres que deseen estudiar una carrera vinculada con la enseñanza de una lengua extranjera pues tengan esa motivación. Barón 2010 nos menciona que los recién graduados de programas de educación ganan en promedio salarios que son 28% menores a los recién graduados en otras profesiones. En gran medida los resultados son el reflejo de la carente calidad docente, que a su vez influye en el rendimiento académico. Además de este es un sector poco atractivo para los nuevos profesionales porque desde el punto de vista económico la remuneración es comparativamente deficiente. En la institución educativa María Auxiliadora, donde se elaboró un diagnóstico en cuanto a la implementación del bilingüismo, se pudieron observar que hay varios elementos que se deben tener en cuenta, como por ejemplo la formación del docente, la malla curricular, los recursos con los que se cuenta para enseñar, la planeación y aplicación de estrategias de enseñanza de acuerdo con los docentes, los resultados de las pruebas saber y obviamente la caracterización de los estudiantes. Todos estos elementos, estos aspectos se deben analizar con profundidad para mirar el impacto del programa de bilingüismo en la institución. Obviamente los profesores, que son profesores jóvenes, que tienen todas las expectativas de implementar el programa de bilingüismo de la mejor manera, se han encontrado o enfrentado frente a algunas dificultades de carácter logístico, material y tratar de educar a los estudiantes en el manejo de una segunda lengua no es fácil. Sin embargo, pues están en el proceso de ir incorporando el programa paulatinamente. Ya para concluir, debemos mencionar que el lenguaje y la evaluación son importantes para el desarrollo de la pedagogía dentro de las instituciones educativas.
Las habilidades comunicativas que debe tener el docente son de gran importancia para que se puedan transmitir el mensaje que se quiere dar por medio de los contenidos académicos. Es importante hacerle entender al estudiante que el aprendizaje debe ser significativo, que debe ser puesto en práctica para su vida. También es importante mencionar que la evaluación debe ser constructiva. Debemos primero hacer una autoevaluación de nuestro quehacer pedagógico como docentes para también poder tener las suficientes herramientas o elementos para hacer una evaluación integral a nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje. Y obviamente mencionar que el bilingüismo es algo que tiene que ir poco a poco tomando fuerza y que se deben ir fortaleciendo todos los factores que se deben tener en cuenta para su aplicación. Les agradecemos su atención y espero que el material presentado haya sido de su agrado.